Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Para Entender. Esta vez vamos a analizar las fluctuaciones en el precio del dólar. Y para analizarlo estamos con el economista Eduardo Recoba. Hola Eduardo, ¿cómo estás? David, ¿cómo estás? Gracias. Eduardo, vemos que el dólar ya está prácticamente bajo el umbral de los 4 soles. Ha venido bajando el precio del dólar durante los últimos días y queremos entender un poco de qué dependen estas variaciones. ¿Por qué el dólar es tan volátil y tan sensible, por ejemplo, a la coyuntura política? Vemos que el descenso en el precio coincide justamente con la designación de un nuevo gabinete y con la ratificación del señor Julio Velarde en el BCR. ¿Qué tanto influye la política en el precio del dólar? En las últimas semanas, quizás meses, hemos visto que se ha generado una trayectoria de precios, de comportamiento alrededor del tipo de cambio que ha descansado mucho en un factor inorgánico, vamos a decirlo así, porque es un factor que no responde al mercado, ¿no? O a dimensiones técnicas, y este factor en concreto es evidentemente la incertidumbre política, que ha golpeado, sí, el tipo de cambio, lo ha golpeado junto con otros detalles o factores o características que ya vienen importadas desde los mercados globales. La política y la incertidumbre política lo que ha hecho es provocar mayores espacios dentro de la volatilidad, como bien se señala, y dentro también de la especulación, y dentro también de compras o adquisiciones por parte de agentes económicos, compras que han incidido sobre o han afectado o han golpeado el cruce sol versus dólar, con lo cual lo que ha provocado en todo caso el entorno político es quizás, para hacer una comparación efectista, tratar de apagar el fuego con gasolina o con alcohol, ¿no? Lo que ha provocado es eso, disparar el tipo de cambio. No obstante, insisto que el componente político es un componente que está totalmente alejado de las expectativas del mercado y que no corresponde a una dimensión técnica. Es un disparador, ¿no? Es un disparador y también es un elemento de pivote entre lo que es el mercado, el dato duro del mercado, la oferta y demanda, en este caso de un mercado de divisas, un mercado forex, como se conoce, y el otro componente que ya son factores que vienen de fuera, importados, donde hay una presión efectivamente alcista en el tipo de cambio, básicamente por la situación y la coyuntura que se está viviendo en los mercados internacionales, sobre todo en economías industrializadas, Estados Unidos y China. Pero sí, en efecto, es un disparador y también es una gran excusa, ¿no?, que tienen determinados agentes económicos, no solamente familias y empresas PYME y MIPE, sino los grandes actores alrededor del tipo de cambio que básicamente y en concreto se traducen en bancos, fondos y firmas gestoras de activos que ven la oportunidad. No son ONGs, no son fundaciones sin fines de lucro. Es más, estos actores, bancos, fondos y firmas gestores, observan los mercados, los monitorean y cuando ven la oportunidad de hacer compras para luego vender, bueno, lo van a hacer, ¿no? Y vender, con vender me refiero a vender en posiciones largas, que es un aspecto técnico del trading de divisas que corresponde básicamente a una compra específica con la expectativa de que ese activo suba de valor en el tiempo. Entonces, creo que el componente político ha sido usado, ha habido un uso y un abuso de este componente político para presionar el tipo de cambio al alza. Mencionas también los factores externos. ¿Qué está pasando en la economía global que están generando una suerte de inflación básicamente en toda la región latinoamericana? Vemos que hay inflaciones por encima del promedio habitual y el precio del dólar al alza. Sí, a ver, la historia en contexto empieza, digamos, la historia de un dólar potente y una inflación y una formación de precios igualmente al alza. La historia es reciente, es aquí nomás, en el verano boreal, que es nuestro, que en el invierno boreal, que es nuestro verano austral, ¿no? Y en concreto en Estados Unidos. La nueva gestión de Joe Biden, digamos, propuso un paquete fiscal muy potente que tenía que ver con acelerar gasto sobre todo en infraestructura, también
proponer ayudas para mitigar los efectos de la recesión atípica por la COVID del 2020 y también generar ciertos espacios tributarios. Una potencia fiscal que fue aupada o acompañada también con un entorno donde la demanda se aceleró en los Estados Unidos a propósito del proceso avance de la vacunación y la reactivación de la economía. Esto provocó una presión que ya la había internalizado el mercado, pero no en la medida que después la realidad lo mostró, una presión en la formación de precios, en el sistema de precios que decantó en una inflación que escapó incluso al rango meta que tiene la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Esta inflación provocó un correlato, digamos, de entorno extremadamente volátil alrededor del tipo de cambio. El tipo de cambio por un momento se vio inhibido, pero después, ya con condiciones inflacionarias importantes, el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, repito que es el sistema de la Reserva Federal, dio señales y está dando señales, todavía no las confirma, pero lo más probable es que venga ya la confirmación antes del cierre de este año, de endurecer su política monetaria. Y ese endurecimiento, que significa cortar las compras que hace la Reserva Federal hacia los bancos, que ha permitido un poco, ¿no es cierto?, cierta holgura en los mercados de dinero, ahora esa holgura se va a estrechar. Y con ello, el tipo de cambio ha venido desarrollando, digamos, el dólar ha venido desarrollando en los Estados Unidos una actitud más poderosa, más sólida y de avance en términos de tipo de cambio ya con otras monedas, sobre todo duras. Entonces, esto ha venido, digamos, de la mano con una inflación y aparentemente también en función de expectativas, ha venido de la mano justamente con las estimaciones del endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, con lo cual, tras 12 meses prácticamente de volatilidades, de avances, de marchas y contramarchas en el tipo de cambio, el dólar ya se consolidó en los mercados globales como un activo que ha validado, ha confirmado su carácter de refugio y eso está provocando que el índice de precios en función al dólar vaya aumentando y se haya hecho ya un activo poderoso. Entonces, esa alza evidentemente es contagiosa, es prácticamente una, digamos, horquilla o rango donde el resto de los mercados han asumido que el tipo de cambio no solamente es un activo al alza, sino que es un activo de refugio. Con lo cual vamos a tener quizás 2 o 3 o 4 meses más de un tipo de cambio no solamente volátil, sino que viene avanzando en términos de cruce con otras monedas, ¿verdad? Ahora, sobre el papel del Banco Central de Reserva. La semana pasada, el señor Cruz-Burneo escribía un Twitter en el que se preguntaba por qué Velarde no vende 400 millones de dólares para bajar el dólar a 3.75. Sabemos que el BCR tiene herramientas para poder controlar un poco el tipo de cambio, pero es así de sencillo vender 400 millones y reducir a 3.75 el precio del dólar automáticamente. A ver, para responder esa pregunta hay que poner en contexto lo siguiente, ¿no? La mecánica del dólar, la dinámica del dólar, la matemática alrededor del dólar responde a un solo factor, a una sola dimensión, y corresponde esta dimensión al mercado. No hay otra explicación alrededor del dólar. Alrededor del dólar, la fuerza de la compra o la fuerza de la venta, la fuerza de la demanda o de la oferta respectivamente, es la que marca el ritmo, la dinámica, la mecánica y la matemática del dólar. No existe otra dimensión. No conozco de modelos econométricos o de series estadísticas o modelos matemáticos que vinculen una acción, una maniobra del BCR con un determinado dato duro o crudo alrededor del tipo de cambio. Es evidentemente una opinión respetable, ¿no?, digamos, explicar ello, pero no, la mecánica del dólar obedece a la oferta y a la demanda y quien está dentro de esa dinámica es también el Banco Central de Reserva a través de sus operaciones de mercado abierto en función al tipo de cambio. Para ello, el Banco Central de Reserva, como bien se ha señalado, tiene herramientas, tiene instrumentalidad dentro de su ley orgánica que le permiten participar en este mercado. No se puede pronosticar un tipo de cambio específico habida cuenta una maniobra del Banco Central, no se puede menos aún estimar esta, digamos, horquilla o rango de datos o de validaciones
Es una opinión, evidentemente, de determinados economistas que pueden lanzar una opinión y es probablemente legítima, pero la mecánica del tipo de cambio se somete a las leyes de la oferta y demanda y no existe otra variable que pueda explicar esta mecánica. Es muy complicado, y con esto termino, determinar o pronosticar o estimar un tipo de cambio porque es un activo que se mueve de manera tan rápida, donde participan tantos actores, familias, empresas, grandes, pequeñas, multinacionales, corporaciones, microempresas, participan bancos, fondos abiertos, fondos cerrados, fondos de pensiones, participan firmas gestoras de activos, activos que están casi en el 99,9% de los casos vinculados al dólar. Entonces es muy difícil pronosticar, habida cuenta, una acción o una variable de algún tipo, el tipo de cambio, ¿no? Por eso es que hay que tener, digamos, ciertos parámetros, pero al final es muy sencillo. El dólar responde a efectos de mercado, oferta y demanda, y en función a esa oferta y demanda también se cuelga el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Mencionabas que el dólar va a continuar con la volatilidad que ha mostrado durante este año, pero ya hay algunas expectativas económicas sobre el último trimestre para la economía peruana, o sea, en temas de reactivación, empleo o consumo, para hacer, digamos, alguna predicción sobre cómo se podría mover. A ver, lo que actualmente se está observando dentro de la, digamos, del escenario base de cara al cierre del cuarto trimestre es que efectivamente se está registrando un ritmo muy dinámico en materia de gasto público. De hecho, los datos de avance por parte del INEI han significado o están registrando o están anotando que al mes de agosto el crecimiento va a descansar en el gasto público. Lo más probable es que esta dinámica de gasto público sea continua o se extienda no solamente hacia el cierre del cuarto trimestre, sino quizás al primer trimestre. Hay evidencia también en función ya no del sector público, vamos a la actividad privada. Hay evidencia que la actividad privada igualmente está acelerando sus rangos de crecimiento. Tenemos que Yabeco, que probablemente cierre un 2021 con un nivel de avance clave dentro del sector que explica el 60% de las exportaciones del Perú. Tenemos Cerro Corona, tenemos Mina Justa, que son proyectos que pueden significar en el 2021 y en el 2022 un dinamismo en función a la actividad privada. Hay a nivel de retail, hay a nivel de construcción, también con datos de avance del INEI al mes de agosto, una buena respuesta, sobre todo en los despachos de cemento, sobre todo en el avance de la construcción y sobre todo pues en el avance, digamos, del consumo de energía eléctrica. Hay también un dinamismo en función al comercio entre, digamos, las regiones y las capitales o las principales ciudades. Hay una actividad también registrada en agosto del flujo vehicular de carga que también se ha dinamizado. Esto, evidentemente, tiene que contar con una plataforma no solamente de estabilidad política, sino de estabilidad sanitaria. Tenemos un avance en función a las vacunas que me parece es ejemplar para la región, para América Latina, que tiene que ser saludado y que tiene que ser consolidado, sobre todo de cara a la tercera dosis. Por otro lado, tenemos todavía un pendiente en función al empleo. El empleo viene lento, no obstante, tenemos una consolidación fiscal, hay una caja, eso no nos hace vulnerables, pero hay una caja, y no obstante hay o existe una estabilidad monetaria, tenemos que todavía consolidar temas de empleo, no estamos a nivel de empleo, a nivel de mercado laboral, todavía aún no estamos en niveles pre-pandémicos, es decir, al 2019, todavía nos falta avanzar en ellos. Es decir, la economía real va a continuar aletargada quizás incluso hasta el primer semestre del 2022, pero tenemos una espalda fiscal que es saludable, que es o que nos va a permitir cierta capacidad de gasto y evidentemente también contamos con la estabilidad monetaria. Así que todo esto, decía yo, como plataforma, es necesario también una moderación en el tono político y enviar evidentemente más y mejores señales a los mercados, ¿verdad? O sea, en conclusión, digamos que las expectativas son positivas. Esto podría impactar en el precio del dólar favorablemente siempre y cuando una nueva crisis política no funcione como un nuevo disparador que levante el tipo de cambio nuevamente. Es correcto. Actualmente probablemente la trayectoria del tipo de cambio se mantenga a niveles
el jueves pasado, entre el jueves, niveles en los que cerró entre el jueves pasado, a propósito del nuevo gabinete, y quizás el día de hoy, o quizás el martes. Probablemente contemos con un tipo de cambio moderado ya hacia el cierre del año. Dudamos que, digamos, pueda romper nuevamente esa barrera psicológica de las 4 unidades por dólar estadounidense. Quizás se quede ahí, ¿no?, coqueteando, pero dudamos que rompa esa barrera hacia la baja, ¿no?, digo yo, ¿no? Es decir, no creo que veamos un tipo de cambio alrededor de las 3,9 o 3,90 y pico unidades por dólar de los Estados Unidos. Más bien vamos a ver que el tipo de cambio va a pivotear, va a dar pequeños bamboleos alrededor de esa banda, ¿no? Probablemente estemos hablando de un 4,09 a un 4,05, y creemos que ese puede ser el escenario base incluso para el cierre del primer trimestre del 2022, ¿no? Pero evidentemente, como bien se señala, estamos sujetos pues a mensajes, señales y gestos políticos. Bueno, vamos a estar atentos porque es un tema que preocupa mucho y digamos, interesa a todos por el impacto que tiene en la canasta familiar. Muchas gracias, Eduardo, por la entrevista, muy amable. A ti, David, muchas gracias. Cuídense. Y Chao, gracias a chao. todos por seguirnos para entender aquí en Epicentro TV.